Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo informativo Telecomunicaciones de América Latina, una iniciativa de ACIET con el apoyo de CERTAL para continuar con la importante tarea de extender el conocimiento sobre el ecosistema digital en América Latina. Como saben, en cada programa ahondamos sobre temas cruciales para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, la base para una transformación digital efectiva en la región latinoamericana. En el programa del día de hoy conversaremos con la presidenta del Consejo Directivo de la SUTEL de Costa Rica sobre la evolución de la industria de las telecomunicaciones en su país y los desafíos de cara al despliegue de 5G, como también otros retos apremiantes, mejora regulatoria y revisión de marcos normativos obsoletos para asegurar una transformación digital efectiva e inclusiva. Recuerden que nos encuentran todos los jueves a las 21 horas por UCL Televisión. Para adentrarnos en los temas que hoy nos compete analizar, invitamos a dialogar con nosotros a Cindia Arias, presidenta del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, de Costa Rica. Doña Cindia es licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica, la UCR, y máster en Negocios Internacionales de la UCR Fundepos. También es egresada del programa de alta gerencia de INCAE, además profesora del programa de estudios de posgrado en Economía de la Escuela de Economía de la UCR. Se ha desempeñado en posiciones estratégicas y de liderazgo en la promotora de comercio exterior, Procomer, y la Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM, como miembro suplente del órgano superior entre los años 2020 y 2022. En SUTEL ocupó el cargo de jefa de la Dirección General de Mercados por más de una década. A nivel internacional también lideró parte del trabajo del grupo de expertos en indicadores de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. Esta misma organización puso en marcha una alianza para la innovación y la iniciativa empresarial para el desarrollo digital, la cual cuenta con una junta de innovación digital en la que Arias es la representante de la SUTEL. Muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Para dar inicio quisiéramos saber, ¿cómo ven desde Costa Rica la evolución de la industria de las telecomunicaciones? ¿Cuáles son los desafíos para extender la conectividad de manera inclusiva? Bueno, en Costa Rica tenemos una serie de retos muy importantes para lograr esa conectividad inclusiva. Voy a empezar quizá enumerando los que yo considero que son los más importantes. Uno de esos es el reto de la cobertura y el despliegue de la infraestructura, en especial en zonas rurales. Otro reto es que hemos estado experimentando una inversión a la baja por parte de los operadores que en parte obedece a que hay ingresos reales decrecientes por un bajo crecimiento de la demanda, pero también, obviamente, producto de todos los acomodos y el nivel de competencia, reducción de precios. También hay un reto importante relacionado con la falta de desarrollo de habilidades digitales y retos relacionados con la asequibilidad de los servicios. Entonces, un poco cómo se llega a la conclusión de todo esto. Vemos en el caso de Costa Rica un sector de telecomunicaciones que genera en ingresos 732.067 millones de colones. Eso es aproximadamente un crecimiento de solo el 0,2% con respecto al año anterior, y eso significa apenas un 1,8% del Producto Interno Bruto del país. Y aunque en el último quinquenio podemos decir que ha habido un comportamiento hacia la contracción del mercado por diversos factores, este es un elemento muy importante a considerar. Adicionalmente, como decía al inicio, hay una inversión que ha venido bajando del sector de telecomunicaciones como proporción del PIB para representar ahora solo el 0,3% del PIB frente a un año atrás que era 0,4 y otros años, digamos, con un desarrollo muchísimo más, un aporte muchísimo más importante. Tenemos una telefonía fija que viene a la baja en su penetración, llegando a 12%, una penetración de la voz móvil que se mantiene en el 140%, y muy importante, tal vez el dato más importante, una penetración de Internet fijo que es de 21,9%, que si bien nos ubica como en una posición relativamente buena, como la tercera posición de Latinoamérica,
aún estamos muy por debajo de otros países que casi que nos doblan, multiplican en esa cifra. Si lo medimos como proporción de viviendas, 35 de cada 100 viviendas en Costa Rica están privadas de esa conectividad. Y además, según un resultado reciente de un módulo TIC de la encuesta nacional de hogares, el 19% de las personas costarricenses dicen que no contratan el servicio de Internet en sus hogares porque no saben cómo utilizarlos. Esto refleja un problema de habilidades digitales que es un enorme reto, como decía al inicio, en cuanto a conectividad. También otros retos importantes y que surgen de este estudio de la ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, es que señalan no utilizar estos servicios por el precio o porque los servicios no son ofrecidos en su localidad. Entonces, estos son dos retos importantes, problemas de asequibilidad y problemas de cobertura. Entonces, no solamente tal vez es el reto de llegar con el acceso y llegar con el servicio, sino de lograr una conectividad significativa. Otro problema en sí es la brecha en sí entre lo rural y lo urbano. Si vemos las viviendas con acceso a Internet fijo en la zona rural versus la nacional, existe una brecha de 8 puntos porcentuales en el acceso a esos servicios. Pero si lo vemos y comparamos la zona rural con la urbana, de 16 puntos porcentuales. Ahora, en medio de todos estos retos, Costa Rica pues también ha venido registrando importantes logros, como por ejemplo el crecimiento tan importante que hemos tenido en kilómetros y despliegues de fibra óptica. En 5 años este indicador creció en un 80% y en el último año lo hizo en un 6%. Eso es algo muy importante porque ha permitido que la mayor proporción de las conexiones a Internet fija ahora sean por redes de fibra óptica. Anteriormente las superaba el cable módem. Y esto va a ser sumamente importante para la potenciación de los servicios de 5G. Y además, bueno, en medio de todo esto, nuestros indicadores muestran que hay un incremento, un desplazamiento de los usuarios de Internet fija hacia mayores velocidades. Así, por ejemplo, hoy el 64% de las suscripciones a Internet fija se ejecutan a velocidades que están superiores a los 30 megabits por segundo, mientras que hace solo 3 años eso era solo del 43%. Entonces hay una mezcla de logros en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, pero ciertamente retos importantes en materia de conectividad inclusiva que tienen que ver, como dije, con el tema del despliegue de infraestructura, del desarrollo de habilidades digitales, retos relacionados con la asequibilidad y retos relacionados con generar mayores incentivos y mejores mecanismos para impulsar la inversión en el sector. De cara al despliegue de 5G, ¿cuáles considera son los mayores retos? ¿Qué beneficios traería el 5G a la sociedad y a la economía costarricense? En cuanto a lo que son los retos que enfrenta en este momento Costa Rica para el despliegue de 5G, como institución, como SUTEP, yo diría que en el mediano plazo el principal reto es la ejecución misma del proceso concursal que esperamos se lleve a cabo o podamos lanzar el cartel definitivo en las próximas semanas. Este proceso tiene una serie de características muy importantes que significan o que podrían significar un salto importante para el país en materia de competitividad y atracción de inversiones derivadas de la aplicación de 5G. Eh, por ejemplo, un elemento muy importante es que este concurso, esta subasta, va a poner a disposición una amplia cantidad de espectro en una combinación importante de bandas altas, medias y bajas. Y por eso es que el diseño del cartel y también el entorno general del país alrededor de estos temas es crucial para que el proceso concursal se pueda desarrollar y pueda generar una concurrencia y puja significativa en la subasta, como para lograr colocar una mayor proporción de espectro, pero también de generar una mayor cantidad de unidades de infraestructura.
Eso es otra característica muy importante de este proceso, y es que es un concurso, un proceso no recaudatorio, definido así desde los lineamientos y objetivos de política pública, en el cual se pretende incentivar el despliegue de infraestructura en distritos y localidades en los que no existe o hay una limitada cobertura de servicios de conectividad. Entonces, hemos cuidado desde el diseño del cartel, los plazos del despliegue, las obligaciones del despliegue y varios requisitos técnicos para generar un balance que permita ese aprovechamiento futuro de la tecnología 5G. Entonces, el momento de la subasta para nosotros va a ser un momento clave, y estamos claros en que no solamente depende de estas decisiones que hemos tomado nosotros como regulador sobre el diseño del cartel, sino de señales y decisiones alrededor de este que no dependen del ente regulador. Será, por ejemplo, muy importante luego del proceso que el Poder Ejecutivo desarrolle o elabore los contratos de concesión con celeridad, para que una vez que ya está la recomendación, pues esto pueda entrar en operación lo más pronto posible. Ahora, después de la subasta, y bueno, yo creo que es una preocupación desde antes de, y el reto, un reto grande es el despliegue de infraestructura relacionada. Y aquí el país tiene una deuda importante. Y aquí tenemos varias aristas. Un tema es la permisología y la discrecionalidad, que tienen que ver con los plazos para el despliegue. Nos hemos encontrado como SUTEL la existencia de reglamentos no estandarizados, pese a los procesos y esfuerzos del Poder Ejecutivo, reglamentos a nivel de los gobiernos locales, que realmente constituyen un desincentivo para la facilitación del despliegue. Aunado a eso, a que son reglamentos muy diversos y que las entidades que despliegan deben cumplir unos requisitos en una localidad y otros en otra, también existe, como decía, discrecionalidad y falta de transparencia, que hace que los permisos no siempre se otorguen sobre criterios técnicos preestablecidos o sobre consideraciones subjetivas. Otro elemento importante es la existencia de múltiples ventanillas a los que los interesados deben asistir para generar sus permisos. Entonces, sobre este tema, la SUTEL ha planteado dentro de la Comisión Nacional de Infraestructura dos mecanismos para generar esos incentivos, y que pueden ser administrados de manera conjunta con el MISID o directamente por la SUTEL. El primero está relacionado con estandarizar los reglamentos para la autorización de la infraestructura 5G, y eso permitirá, por ejemplo, acreditar municipios con implementación de normativa nacional y que favorece la compartición de infraestructura. Un segundo mecanismo es la elaboración de publicación de un indicador competitivo, un indicador comparativo entre municipios de los plazos para las autorizaciones de obras de infraestructuras IMT, ¿verdad? Y esto, la idea es que esté a disposición de los operadores, de las empresas desarrolladoras de infraestructura, para que puedan tomar decisiones de priorización para el despliegue de la misma. Y también se constituye en un elemento que va a generar una competencia sana entre los mismos municipios. También va a ser muy importante el despliegue o cómo manejemos como país todo la permisología para la colocación de celdas pequeñas, ¿verdad? Porque es claro que 5G requiere mucho de esta infraestructura, y entonces se debe buscar un mecanismo que facilite ese despliegue a través de una regulación proporcional, ¿verdad? Que no que sea equivalente a las características de la infraestructura. Ahora, como sociedad, Costa Rica tiene mucho que aprovechar de este 5G, de la implementación de 5G, no solamente porque va a mejorar la conectividad como servicio y va a generar nuevos productos y servicios como Vitata,
la IoT, ciudades inteligentes, que ya tenemos, digamos, algunos despliegues en Costa Rica de pequeñas localidades aprovechando toda esta tecnología e infraestructura, sino que también hay en el campo de lo que son el régimen de zonas francas y las empresas industriales de alta tecnología ya establecidas en el país, la posibilidad y el deseo de contar con 5G para lograr automatización de procesos y otros. Pero yo diría que el principal logro que podríamos tener con 5G y con este proceso no recaudatorio, en donde el principal énfasis va a ser el desarrollo de infraestructuras, es la posibilidad de reducir la brecha digital. Ese problema que no solamente a Costa Rica, sino a muchos países de Latinoamérica tenemos en el caso de las telecomunicaciones. La mejora regulatoria es un desafío en toda Latinoamérica para potenciar a las telecomunicaciones, base para la transformación digital. ¿Qué iniciativas de mejora regulatoria se han iniciado, que se buscan iniciar en Costa Rica? Bueno, el tema de la mejora regulatoria en Costa Rica tiene sus bases en múltiples legislaciones. No solamente hay principios constitucionales que resguardan el concepto del buen gobierno y la eficiencia en la administración, tenemos la Ley General de Administración Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites, y son todos instrumentos a través de los cuales el país como todo y la SUTEL en el campo de las telecomunicaciones eh, cumplen y están adscritos para de una forma continua estar desarrollando estos procesos de mejora regulatoria. En el país, dentro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, hay una dirección de mejora regulatoria, de hecho, que es la que se encarga de coordinar todos los esfuerzos de simplificación de trámites para toda la administración pública y realizar una especie de control preventivo para evitar trámites innecesarios. Pero es importante mencionar que como parte del proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se ha dado un giro en la forma en que el país ha venido aplicando, y esto aplica también obviamente para los conceptos y la conceptualización de la mejora regulatoria en el caso de la SUTEL, se ha dado un giro para pasar de lo que es la simplificación y la eliminación de trámites hacia uno más amplio que incluye el tema de la medición del impacto regulatorio, la medición del costo-beneficio de la regulación y la evaluación de la regulación, la evaluación ex post. De hecho, estos son instrumentos que el Ministerio de Economía y Industria y Comercio está desarrollando incluso con el apoyo de varias entidades. Como SUTEL, nosotros, por ejemplo, ya aplicamos en el ámbito de nuestras opiniones como autoridad sectorial de competencia una guía para evaluar políticas públicas y regulaciones que pretende no solo identificar si la regulación impacta los principios de competencia en el sector, sino que analiza si la medida evaluada podría ser alcanzada por instrumentos menos distorsionantes y más simples. Entonces, esto es un elemento muy importante que ya desde este nuevo concepto de mejora regulatoria estamos aplicando. Este año, desde el Consejo de la SUTEL, como presidenta, estoy impulsando ejecutar un proyecto que nos permita incorporar en la institución el tema de análisis de impacto regulatorio con la guía de la OCDE, y aunque está en sus etapas iniciales de discusión, refleja mucho el valor que desde la SUTEL estamos dando a esta nueva visión de la regulación. También importante, hemos procurado impulsar una visión integradora de nuestro quehacer, porque sabemos que las telecomunicaciones forman parte de todo un ecosistema y entonces se requiere una visión regulatoria que involucre o que esté integrada con otras áreas, como por ejemplo las fintechs, el tema de inteligencia artificial, comercio electrónico, educación y otros servicios no regulados actualmente como son los OTTs. También hemos impulsado el desarrollo de ventanillas únicas para la tramitación de permisos y despliegues de infraestructura, lo cual lo hemos propuesto ante la Comisión Nacional de Infraestructura.
Tratamos de desarrollar un enfoque más prospectivo que nos permita adelantarnos a los cambios de la industria y no llegar tarde, que es uno de los principales problemas de la regulación latinoamericana del sector. Entonces, por ejemplo, estamos analizando ya temas del 6G en conjunto con el MISID, por ejemplo, un tema de testbed y con cámaras empresariales y todo esto en el contexto de un proyecto que tenemos internamente que es el de agenda regulatoria. Y desde el punto de vista de cómo facilitar a los usuarios esos trámites que de por sí tienen que existir, pero para que sean más expeditos, hemos desarrollado varios instrumentos, como por ejemplo un mecanismo de resolución alternativa de conflictos, un sistema de reclamaciones que va a permitir a los usuarios dar seguimiento al estatus de las reclamaciones que son escaladas a la SUTEL, un sistema de registro prepago para evitar fraudes y que implica que toda suscripción esté asociada a un número de cédula o de identificación de algunas de las personas, la plataforma de validación de terminales, los sistemas de comunicaciones no solicitados, entre otros, muy centrados sí, en el usuario y en el buscar que si debe existir algún tipo de regulación sobre la materia y el tema de derechos de los usuarios suele incluirlo, sí o sí, por lo menos hacer muchísimo más sencilla la forma en que esta regulación es aplicada. La ley de telecomunicaciones cumplió recientemente 15 años. ¿Considera necesario hacer una revisión a este marco normativo? Efectivamente, la Ley General de Telecomunicaciones en Costa Rica ya cumplió 15 años y aquí quisiera contestar más desde una perspectiva muy personal y no necesariamente como SUTEL, porque estos temas estamos definiéndolos aún a lo interno del Consejo, que es donde se toman las decisiones colegiadas. Recordemos que el Consejo de la SUTEL estuvo desconformado por 4 meses y eso hizo que muchos de los temas de gran relevancia como estos se retrasaran en su discusión. Yo considero que podrían resultar necesarios a 15 años de la SUTEL, por ejemplo, la revisión de la creación de un sector de infocomunicaciones en donde podrían incluirse no solamente las telecomunicaciones como hasta ahora las hemos visto, sino las tecnologías de información o servicios de información y los servicios de audiovisuales y de radio y televisión. Es decir, que manejemos una redefinición del concepto de los servicios de telecomunicaciones y ampliarlo al de comunicaciones electrónicas. Esto, por ejemplo, nos llevaría a adoptar medidas que no son rápidas de adoptar, que requieren muchísimo análisis, como las medidas que adoptó en su momento la Unión Europea con su Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, en donde amplía esa definición del concepto de comunicaciones electrónicas para incluir ahora eh, servicios de comunicaciones interpersonales, como lo que ellos denominan servicios no basados en números. Y aquí encontramos todos los servicios de mensajería instantánea, WhatsApp, Facebook, Messenger y otros OTTs. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque esto es importante. Primero porque eh, necesitamos asegurar que los usuarios de estos servicios tengan protecciones similares a las de los servicios tradicionales y crear así un campo de juego regulatorio más equitativo. Además, esto le daría a la legislación vigente una mayor flexibilidad para adaptarse a futuros desarrollos tecnológicos. Creo que facilitaría el impulso de la innovación desde la política pública hacia estos nuevos componentes del sector y permite que la regulación no quede obsoleta rápidamente. Y es importante también porque permitiría equiparar o incluir estos sistemas en el tema de las comunicaciones de emergencia, que son temas que en este momento la seguridad de las telecomunicaciones, el tema, por ejemplo, también de la igualdad de condiciones respecto de normativas de protección de datos y privacidad,
asegurando entonces que los datos personales de los usuarios estén igualmente protegidos en estos servicios como lo son en los servicios tradicionales. Entonces, creo que esa es una evaluación importante que debería hacerse para mejorar o remozar la ley en estos puntos. Sin embargo, es claro que esta modificación no puede realizarse en el corto plazo, ni con una visión que venga solamente desde el regulador, se requiere una visión de país. Por eso yo creo que hay que empezar paulatinamente integrando esfuerzos de diversos frentes, como la política pública, la política de consumidor a usuario, la perspectiva del consumidor y el usuario, la perspectiva de los agentes productivos involucrados y de todas las entidades reguladoras que están inmersas en este quehacer, que van muchísimo más allá de la SUTEL como regulador del sector tradicional de telecomunicaciones. Es un reto muy importante que hay que empezar a construir y atender. Agradecemos a la presidenta del Consejo Directivo de la SUTEL de Costa Rica por compartir su visión con nosotros sobre la evolución de la industria de las telecomunicaciones y su importante rol en la digitalización de Costa Rica. Seguimos con más informativo Telecomunicaciones de América Latina de ACIET, pero como nos hemos extendido más de la cuenta con esta muy interesante entrevista, esta vez avanzaremos al informativo sin un informe especial del sector. Pasamos directo a nuestro resumen de noticias de telecomunicaciones de América Latina. Gracias por acompañarnos en un nuevo informativo Telecomunicaciones de América Latina. Hemos llegado al cierre, pero no sin antes presentarles las últimas noticias del sector de las telecomunicaciones audiovisual y de las tecnologías de la información para mantenerse informado de una industria en constante cambio y evolución. ¿Qué ocurrió en las últimas semanas? Se lo contamos a continuación. Claro, en su filial de Perú cumple 19 años mejorando la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. La subsidiaria de América Móvil llegó al mercado peruano en 2005 para proveer servicios de telecomunicaciones y conectividad. Se caracterizó por aportar innovación tecnológica, compromiso, transformación constante, inversión y calidad de servicio para sus usuarios. En 2008 lanzó Internet Móvil 3G y en 2015 desplegó 4G LTE. Asimismo, tomó la decisión estratégica de la instalación de una infraestructura de cable submarino de fibra óptica de última generación para que más peruanos puedan disfrutar de una experiencia de conectividad con mayor capacidad, menor latencia y mayor disponibilidad para sus conexiones a Internet. Conoce más sobre la historia de Claro en el Perú en www.claro.com.p/hablando-claro. Adéntrate en los desafíos para extender la conectividad en América Latina en el artículo de Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET en revista Más Iberoamérica del CEIB y FIGE. Allí, la ejecutiva señala 3 grandes desafíos a acometer para asegurar un futuro digital efectivo e inclusivo en la región latinoamericana. Entorno habilitante para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, sostenibilidad financiera para continuar con los niveles de inversión requeridos para expandir la conectividad y responsabilidad de todos los actores del ecosistema digital respecto al despliegue, mantenimiento y uso racional de las redes de telecomunicaciones para hacer frente a los nuevos hábitos de los usuarios y el incremento en el tráfico de datos. Puedes leer este artículo en www.fige.org/Más Iberoamérica/julio 2024. En Argentina tuvo lugar el capítulo 6 de La Revolución de la Economía Digital, un evento de La Nación para analizar en profundidad la transformación digital en el país. Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET, dialogó con la periodista Carla Quiroga sobre los desafíos para modernizar las redes de telecomunicaciones y las oportunidades de la digitalización en Argentina. Destacó la labor, a través de la intervención actual, del ente regulador ENACOM, el proceso de desregulación inteligente para propiciar más y mejor conectividad.
América Latina avanza en debates regulatorios sobre la inteligencia artificial, mientras Europa inaugura la vigencia de su ley. En la Unión Europea acaba de entrar en vigencia la normativa que rige este tipo de innovación, establece parámetros de riesgos y penalidades con obligaciones y cuidados. En la región, Colombia dedicó una semana entera para pensar en voz alta el tema y delinear una estrategia nacional en la Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Artificial, que tuvo lugar en Cartagena de Indias, y en Argentina comenzó el debate en comisiones legislativas. Conoce más en un resumen detalle en www.telesemana.com. Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones Anatel de Brasil, continuará en su cargo hasta el 4 de noviembre de 2026, según el Tribunal de Cuentas. Por recomendación del Ejecutivo y con la aprobación del Senado, fue postulado y aprobado para ocupar el cargo de presidente del organismo por un periodo de 5 años, aun cuando anteriormente ya se había desempeñado como asesor por un periodo de 2 años. Para no perderte de ninguna actualización del sector, puedes suscribirte al newsletter semanal de Asiet en www.asiet.lat. Puedes seguir a Asiet en sus redes sociales y participar de la conversación a través del hashtag informativoasiet, en Twitter @asiet_lat, en Facebook /asietlat y en LinkedIn /asietlat.